Hay secretos que se niegan a ser enterrados, historias que viajan a través de los siglos como susurros persistentes, y que, en lugar de apagarse, parecen cobrar más fuerza con el tiempo. Hoy, en Cultura y Destino, abrimos un archivo prohibido, un archivo lleno de enigmas que desafían toda lógica humana. No son leyendas, no son cuentos, son sucesos documentados, investigados y jamás resueltos. Ajusta la luz. Respira hondo, porque una vez entres aquí, nada volverá a parecer normal. Comenzamos nuestro viaje en 1898. Un grupo de arqueólogos desciende lentamente por el pasadizo de una tumba recién encontrada en Saqqara, Egipto. Las paredes están cubiertas de polvo milenario y el aire es tan denso que parece casi líquido. La tumba estaba perfectamente sellada, 3000 años sin que una sola persona hubiera entrado allí. Era un descubrimiento histórico. Pero al llegar a la cámara principal, donde se encontraba el sarcófago, la sorpresa los dejó sin habla. El ataúd estaba abierto desde dentro. La pesada tapa de piedra, desplazada como si alguien la hubiera empujado, y el cuerpo había desaparecido por completo. No había restos, no había huesos, ni siquiera el polvo que deja una momia al desintegrarse. Pero lo más perturbador fueron unas huellas en la pared, a 1,5 metros del suelo, como si alguien hubiera caminado en vertical, apoyando las plantas de los pies descalzos contra la piedra. Huellas humanas donde no debería haber huellas, dentro de una tumba cerrada herméticamente. Los arqueólogos, desconcertados, revisaron cada centímetro. Grietas, techo, suelos. No había entradas secretas. No había túneles ocultos. No había forma física de explicar lo que habían visto. Hasta hoy, el informe oficial guarda silencio. Nadie sabe qué salió de esa tumba, ni cómo logró abrirla desde dentro, después de muerto. Nos trasladamos ahora al año 1549. En un monasterio aislado, escondido entre las frías montañas de Europa, aparece un libro sin título. Un códice de aspecto antiguo, escrito en un idioma que no existe. No era latín, ni griego, ni árabe, ni siquiera símbolos conocidos por los eruditos de la época. Los monjes lo llamaron el manuscrito de las voces. Cada página parece un diálogo, pero no entre personas, sino entre seres, que no comparten nuestra lógica ni nuestra forma de comunicarnos. Cuando algunos monjes más valientes intentaron leerlo en voz alta, comenzaron a suceder cosas extrañas. Escuchaban murmullos detrás de ellos, susurros que se movían por los pasillos de piedra como si alguien caminara lento, justo fuera del alcance de la luz de las velas. Los lingüistas más prestigiosos han pasado siglos intentando descifrarlo. Nadie puede. No se parece a ninguna lengua humana, ni viva ni muerta. La teoría más inquietante dice que ese manuscrito no fue escrito, sino dictado por algo o alguien que jamás pisó este mundo. Y aún hoy permanece bajo llave, en una cámara de seguridad donde los visitantes no tienen permitido leerlo en voz alta. Por si acaso, viajamos al gélido norte de Canadá en el año 1930. Un cazador experimentado llamado Joe Labelle llegó a la aldea inuit de Anjikuni. La nieve crujía bajo sus botas, y el silencio era tan absoluto que parecía absorber el aire. Al llegar a las primeras chozas, Joe se detuvo. Algo no encajaba. Había una olla con estofado aún caliente sobre un fuego que se consumía lentamente. Había ropa tendida, moviéndose suavemente con el viento helado. Había herramientas abandonadas en mitad de su uso, como si sus dueños fueran a volver en cualquier momento. Pero no había ni una sola persona, ningún niño, ninguna mujer, ningún anciano. La aldea entera, con sus más de 30 habitantes, se había esfumado. No había rastros de huellas que se alejaran del pueblo, ni signos de lucha. Nada. Cuando llegó al pequeño cementerio de la aldea, descubrió algo aún más aterrador. Varias tumbas estaban abiertas. No excavadas desde fuera, sino abiertas desde dentro. Una testigo de una aldea vecina afirmó haber visto un resplandor azul en el cielo la noche anterior, algo que iluminó la nieve con una luz que no pertenecía a este mundo. El caso sigue sin explicación. La aldea quedó abandonada y nunca volvió a ser reconstruida. En 1974, la familia Betts caminaba por los restos de un incendio forestal en Florida cuando encontraron algo insólito.
Una esfera metálica perfecta, brillante y lisa. Era pesada, fría al tacto, no tenía costuras, ni marcas de fabricación, ni nada que explicara su origen. Pensando que era algún tipo de satélite caído, la llevaron a casa. Pronto, la esfera comenzó a comportarse como si estuviera viva. Rodaba sola por el suelo. Cambiaba de dirección bruscamente sin que nadie la tocara. Y lo más extraño, reaccionaba a la presencia humana, siguiéndolos por la habitación como una mascota curiosa. Un día, empezó a emitir vibraciones y sonidos extraños, como si estuviera grabando y reproduciendo voces. Voces de conversaciones que nunca ocurrieron en esa casa. La Marina de los Estados Unidos se interesó por el objeto y lo analizó durante días. Le hicieron pruebas de rayos X, magnetómetros, análisis acústicos. Al final, la devolvieron. Sin una sola explicación pública. Sin un informe. Nadie sabe qué era, ni de qué estaba hecha. Pero todo indica que esa esfera nunca fue diseñada por manos humanas. Nos situamos en Londres, año 1954. Un golpe seco sacude una calle tranquila. Los vecinos salen corriendo de sus casas y encuentran el cuerpo de un hombre en el asfalto. Parecía haber caído desde cientos de metros de altura, pero no había aviones sobrevolando la zona. No había edificios altos cerca. No había razones lógicas para esa caída imposible. Su ropa era extraña, de un estilo antiguo, de al menos 2 décadas antes. No llevaba documentos, no tenía identificación. Y un detalle que se filtró de la autopsia dejó a todos helados. Su sangre contenía un compuesto químico que no existe en ningún registro médico conocido. La policía, sin poder explicar nada, clasificó el caso como accidente no determinable. Pero los testigos que vieron el cuerpo justo después del impacto recordaron un detalle imposible de olvidar. Dicen que el hombre sonreía cuando cayó. Regresamos a Egipto. Un equipo de arqueólogos utiliza tecnología moderna para explorar la Gran Pirámide de Keops y descubre una cámara oculta bajo la estructura principal. La piedra que sellaba la entrada llevaba ahí desde hace 4.500 años, intacta. Pero apenas lograron levantar la última roca, se escuchó un grito. Un grito humano, profundo, agudo, desesperado. En ese instante, las linternas parpadearon y se apagaron. Las grabadoras de audio dejaron de funcionar. Y un frío inexplicable, como el de una cueva subterránea, recorrió todo el pasadizo, helando la sangre de los presentes. Cuando por fin lograron restablecer la luz y entrar, encontraron la cámara completamente vacía, sin túneles de escape, sin restos humanos, sin nada que justificara aquel grito imposible. Algunos arqueólogos creen que era una vibración sonora atrapada en la piedra durante milenios. Otros aseguran que era un eco del pasado, una huella acústica, pero quienes estuvieron allí juran que no era un eco. Era una persona, alguien o algo que gritaba desde el otro lado del tiempo. Y nuestra última parada es en 1914. Un fotógrafo escocés retrató a un grupo de soldados de un batallón antes de que partieran al frente de la Primera Guerra Mundial. Era una foto de recuerdo, un último momento juntos. Semanas después, la tragedia se confirmó. Todos los miembros de ese batallón murieron en combate. Cuando el fotógrafo reveló la placa fotográfica original, apareció algo que no tenía sentido. En la última fila, entre sus compañeros, se veía un soldado más. Un hombre con el uniforme puesto y el rostro perfectamente visible. Pero ese soldado había muerto 2 semanas antes de que se tomara la fotografía. Expertos en fotografía de la época y actuales analizaron el negativo. No había cortes, no había montajes, no había ninguna manipulación. El rostro estaba allí, impreso desde el momento en que la luz tocó la placa fotográfica. Muchos dirán que fue un error, una doble exposición. Otros que una simple coincidencia. Pero entre los soldados que conocían la historia, la leyenda se transmitió de otra forma. Dicen que ese hombre volvió del más allá para despedirse de su batallón. Estos misterios siguen vivos. Siguen respirando detrás de cada libro de historia, esperando que alguien vuelva a preguntarse qué pasó realmente. Si quieres que sigamos abriendo archivos prohibidos, si quieres que revelemos más secretos que la historia oficial no ha podido enterrar, suscríbete a Cultura y Destino y activa las notificaciones, porque la historia
no siempre es lo que nos enseñaron. A veces es mucho, mucho más oscura. Gracias por acompañarnos.